Estimados oyentes del Templo de Sama, seguimos con la segunda parte del país psicológico de Nos. Es bueno conocer este país y saber que lo tenemos, porque está aquí, no está en otra parte. Son físicos, son elementos físicos, son proyecciones físicas. Hay veces que ese país psicológico trabaja en una forma, digámoslo, fantástica, porque allí hay mucho poder del que nosotros hemos adquirido, pero que ahí sí se practica. En ese mundo sí se practica. ¿Cuál es ese poder? Ese poder te enseña que tú eres una persona con poder, que eres capaz de hacer todo lo que tú quieras hacer en la vida y que lo puedes lograr. Siendo un país hecho de antilógicas, vea todo lo que enseña. ¿Por qué enseña esto? Porque nos demuestra todo lo contrario a lo que hemos hecho y a lo que hemos formado. Tiene un acontecimiento bastante profundo. ¿Cómo así que formamos es decir, de un error que es el país psicológico que hemos formado en cada uno de nosotros? Ese error nos demuestre las lógicas de la verdad de las verdades. ¿Cómo podemos nosotros demostrarnos a nosotros mismos? Entendible, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque las partes antilógicas o los errores son hechos de lógicas. Vamos a verlo en la práctica. Yo quiero ser un gran millonario. Y para ser millonario, ¿qué necesito hacer? Tener un conocimiento de cómo se mueve la economía, de cómo se mueve el dinero y qué poder tiene el dinero y cómo lo puedo manipular para poder tener dinero. Pero si yo quiero tener dinero y voy como un borrego con los ojos cerrados a tener empresa y hacer una cosa y otra, y el dinero no lo consigo, no tengo el dinero que quiero tener, pues no lo va a conseguir nunca. Porque si quiere dinero, tiene que conocer el dinero, conocer cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, y saber qué es eso del dinero. Tenemos que aprender que el dinero es un elemento vivo que obedece a sus antojos. Si no conocemos esto, no entendemos eso, pues nunca va a tener dinero, va a tener una empresita ahí que te va a dar los sistemas para medio vivir y tener lo que quieres tener, algo de lo que quieres tener. Pero no va a tener lo que quieres tener. ¿Qué pasó con Rockefeller? Él quería tener dinero. Y se propuso tener dinero. ¿Cómo tener dinero? Primero ir recogiendo el dinero. Y viendo en el dinero qué podía hacer con él. ¿Cómo lo podía invertir? ¿Cómo podía hacer que esas moneditas que él iba recogiendo se convirtieran en un peso
o en un billete, en un dólar. Es decir, la economía plena en su función de conocimiento práctico. Y así, uno de los más ricos del mundo. Pero así es la forma. Entonces nosotros tenemos que ser eso. Y eso está dentro del país psicológico de nosotros. Siendo formado ese país psicológico de nosotros en una forma errónea o con errores. Pero nos enseña eso. Un yo psicológico, es decir, una parte psicológica nuestra. Vamos a poner la ira, un yo psicológico. Un yo psicológico puede tener miles y millones de agregados psíquicos. Y ese yo psicológico que está aquí, en nuestro sistema, nos hace demostrar que la ira es un elemento importante. Que con la ira se puede conseguir muchas cosas. Que con la ira podemos destruir muchas cosas también. Que para eso lo emplea el país psicológico, para destruir. Pero esa destrucción es un propósito de enseñanza que nos muestra cuánto cuesta la destrucción, cuánto daño se hace en la destrucción y qué conseguimos dentro de la destrucción. Eso nos enseña esa parte psicológica. Entonces, si nos damos cuenta que la ira es un elemento que nos favorece, sabiéndolo utilizar, nos está enseñando eso el país psicológico de nos. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros decimos que la ira nos dio la ira, viene la venganza. De la ira nace la venganza, el rencor, el odio. Y en ese modelo estamos en estos tiempos y se está demostrando el odio, el rencor, la venganza. En eso estamos andando. Porque no comprendimos, no entendemos nuestros propios hechos de formación dentro de las lógicas que están operando en nuestro país psicológico. La gnosis, por ejemplo, mira ese país psicológico como una parte infernal, como una parte destructiva, como una parte que hace daño a la antimateria. No, es todo lo contrario. Viéndolo en la parte positiva. Una persona con ira, vamos a verla en el cuerpo físico. Esto no son alegorías, son cuestiones físicas. Vamos a ver la ira en el cuerpo físico. En su cuerpo físico, en cada cuerpo físico, sea el animal, el ser viviente más pequeño, tiene un epicentro. En nosotros los seres humanos el epicentro es los riñones. Por eso los riñones representan el equilibrio, representan la balanza de la justicia. Y esa balanza está ahí, ¿por qué? Porque ella segrega en una sustancia, y esa sustancia es adrenalina. Y también segrega otra sustancia, noradrenalina. Y otras sustancias, son 3 sustancias, que van directamente a los fluidos de la sangre. ¿Qué timonel mueve eso? Ese timonel, para que eso sea posible,
La irrigación en fracción de millonésimas de segundo en todo el sistema celular depende de una emoción, de un miedo, de un terror o de una ofensa. Es una defensa natural que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es salud, estimado oyente. Aquí en el Templo de Samas hablamos de salud en general. Si nosotros no sabemos controlar ese poder que tenemos en las suprarrenales, no estamos haciendo nada. Estamos dando libre albedrío a la destrucción de nosotros mismos. Esa es la realidad. ¿Cómo se controla esto? Muy sencillo. Primero, la autoobservación. Cuando uno se ve airado y se autoobserva a sí mismo, inmediatamente se da cuenta que tiene el control de la ira. La puede acompañar, como enseñan en la yoga o como se enseña en las artes marciales. Inhalar profundo, retener y exhalar lento. Así se controla también. Si uno no tiene la capacidad de la autoobservación, se puede utilizar eso. Inhala profundo, retiene unos cuantos segundos y exhala lentamente. Ahí controla por completo ese fluido energético, porque es un fluido energético de alta potencia, de lo más grande que existe en cada cuerpo humano. Pero nosotros no entendemos esto. Simplemente le damos rienda suelta a destruir al que nos ofende, o al que nos dijo feo, o al que nos hizo dar una emoción fuerte. Vamos en contra de eso y buscamos la destrucción, que vuelvo y redigo se convierte en odio, venganza. Pero si controlamos, podemos reclamar nuestros derechos y podemos hacernos oír y podemos hacernos obedecer. Yo lo he hecho con los animales y con los mismos seres humanos. Cuando se me da la gana, claro está. Hago que me obedezcan. Y si están muy furiosos hacia mí, hago que se calmen. Pero no pierde uno la templanza de ese movimiento energético. No quiere decir que uno lo apague y lo anule. No, él está ahí en su plenitud. Eso es saber usar la energía. No es echarle agua para que se apague el fuego, no. Lo contrario, es mantener el fuego y estarlo utilizando controladamente. Ese es el control. Esto mismo sucede cuando hay personajes que hacen invocaciones o que van a lugares y sienten así como que se les para los pelos de punta. Se llenan de terror, se llenan de miedo. Pierden la voluntad del control inmediatamente. Y eso los hace destruirse a sí mismos, a hacer daño a la materia. Aquellos que se meten a hacer el trabajo de alta magia, que tienen que ir a una montaña donde haya el cruce de dos caminos, que no haya el canto de un gallo, allá tiene que internarse solo y hacer las invocaciones que necesita hacer. Pero si este personaje, cuando viene la embestida de toda esa fuerza que hace ruido, lo pone a temblar, pone el cuerpo grueso,
Si no tiene equilibrio, ahí sale corriendo, se aterroriza, se lanza a un abismo, se lanza a correr como un loco, se estrella contra árboles, contra todo y va a parar a un abismo. Después le echan la culpa a la entidad que estaba invocando, que fue la que le hizo daño. Mentiras. Falta de conocimiento, eso no es verdad. Pero si tiene el valor y sabe equilibrar su potencial de ira, su adrenalina, su fuerza protectora, oye, ve, siente, dialoga y consigue lo que necesita. Esto mismo se emplea para uno tener dinero, obtener riqueza, obtener grandes empresas y triunfar en lo que uno quiere. Es así. Esa es la verdadera lógica que nos permite el progreso. No estarle rezando ya a un fulano, un sutano que no conoce. Los hechos de la realidad están en la forma que uno los interprete. Estimados oyentes del Templo de Sam, he oído hablar del país psicológico de Nos. Tiene mucho que aprender. Este es uno de estos yoes psicológicos, digamos que el más terrible, el más escabroso, porque es fuego, es fuerte. Y lo más grave es ver sus figuras, porque la misma figura de terror, la misma figura de miedo, la misma figura de destrucción da miedo, lo lleva a uno a ver cosas y a imaginarse cosas impresionantes. Entonces uno tiene que aprender a conocer, a saber utilizar lo que tiene. Eso está dentro de las suprarrenales, un gran poder, y lo maneja el país psicológico de Nos a su voluntad. Eso sí lo sabe utilizar bien, en todos los sentidos. Saben que esa parte de la ira es la parte más noble, más grandiosa que tú puedas ver en un ser humano. Un ser humano entre más noble, más sencillo de la tierra, ese tiene un gran poder de ira enorme. Es irónico por naturaleza. Esas son las facultades de la ira, de ese movimiento adrenalínico. Da poder escabroso y da poder de nobleza, de ser sutil, de ser muy comprensivo ante las cosas de la naturaleza. ¿Sabíamos esto, estimados oyentes? No, porque eso no le interesa a nadie en la tierra hablar de estas cosas. ¿Qué sentido tiene hablar un poco de gente de esto que no va a entender? Pero yo sí creo que lo van a entender todos los oyentes del Templo de Samos. Van a entender la maravilla que es saber utilizar lo que tenemos. Aquí no le estamos pidiendo a nadie, no estamos orando, no estamos rezándole a fulano para que nos dé poder. No, el poder está dentro de cada uno de nosotros. Ese es el autoconocimiento de sí mismo. Vamos a ver otro gran poder que está dentro de nuestro país psicológico. El poder de tener todas las cosas sublimes que existen dentro de la creación. Y ese poder está dentro
de nuestros pulmones. Y es una glándula que segrega ese gran poder. Y ese gran poder es la que está aquí, debajo de esta clavícula. El timo. Ella segrega los linfocitos, que son las defensas blancas, y esas defensas son las que tienen todo el control de nuestro sistema, de las bacterias infecciosas, de virus infecciosos, de bacilos. Ella controla todo eso y nos permite tener un cuerpo físico controlado de infecciones. Es un poder. Y ese poder nos da el poder de la intuición, de sentir a distancia, de sentir una fuerza negativa, de sentir una fuerza positiva, de sentir un elemento extraño que está llegando a nuestros cuerpos. Pero no sabemos que eso existe. Y estando ahí, aquí, no sabemos que existe. Saber esto y saberlo utilizar es de un gran poder que tiene el ser humano para hacerse oír de los elementales de las plantas, para hacerse oír de otros sistemas de alta sensibilidad que necesitamos comunicarnos con ellos, o que estamos conectados todo el tiempo, pero que no lo sentimos ni lo oímos. El ser humano no estamos solos, nosotros no somos una ficha sola. Estamos conectados a muchos mundos. De eso ya hablé alguna oportunidad. De las 9 dimensiones, de los 9 poderes, de las 11 poderes, perdón, que son 11 dimensiones, que son 11 poderes energéticos, que son 11 poderes de alto poder, de luz, de calor, de fuerza. Cada uno de ellos está aquí, en nuestro cuerpo físico, estimados oyentes del Templo de Sama. Hay que despertar conciencia. Eso es despertar conciencia, saber. Despertar conciencia no es que cerró los ojos y los abrió y ya despertó conciencia, no. El despertar conciencia es saber, el saber el porqué de las cosas. Y ese saber por qué de las cosas es viéndonos a nosotros mismos. Eso es la fuerza que opera en nuestros pulmones. Esa es la glándula, el timo, que está aquí. Es una glándula endocrina que produce el sistema defensivo blanco. Hay mucho de qué hablar, porque ya sabiéndolo utilizar, podemos conseguir muchas cosas, muchísimo. Especialmente podernos comunicar con todos los seres vivientes que existan en la esfera, con todos los seres vivientes de otro sistema. Eso nos permite esa comunicación. Ve un poder tan grande que tenemos y que no nos interesa. Así a grosso modo. Hay otras cosas, por ejemplo el caso de la ira, también pertenece, su epicentro ya físico, fuera de porque el epicentro físico de la ira no quiere decir que sea la adrenalina, no. La adrenalina es un sistema, es un mecanismo que se mueve para eso, para activar la ira en gran forma.
pero su epicentro general es el hígado de la ira. Y eso lo podemos ver en la astrología. Una persona que sufre, que es bastante irónica, tiene problemas serios en el hígado, especialmente los de Leo. Tienen problemas, especialmente en la bolsa biliar. Bueno, estimados oyentes del Templo de Sama, es un placer hablar de estas cosas, pero muy poco las hablo porque son muy extensivas. Tiene que uno ya tener un conocimiento muy profundo del autoconocimiento de sí mismo para poder entender lo que estoy hablando. Muchos no lo entenderán, pero si la oyen una o varias veces, van a entenderlo. Compartan esto con sus semejantes. Lo que tú oigas puede que no te interese mucho, pero si lo comparte hay otros que sí lo pueden entender mejor y se pueden beneficiar de estas palabras, de este conocimiento que estoy dando por este sistema a todos aquellos seres que quieran cambiar sus estados de vida. Doy la bienvenida a nuevos contactos que estoy recibiendo en estos tiempos, que ya se han afiliado al canal y que me están oyendo. Darles las gracias, muchas gracias, muchísimas gracias por oírme y poder compartir con sus hermanos, porque aquí doy de todo, de cada cosa un poquito, para poder aliviar todo este remolino de conflictos que tenemos hoy día en la tierra. Estimados oyentes del Templo de Sama, ha sido un placer poder llevar esta grabación a sus oídos y que me vean, deseándoles que tengan un grandioso despertar en sus conciencias. Muchas gracias.